Índice de pregunta. ¿A cuántos caballos de vapor CV equivale 1 kilovatio kW? 1 kilovatio igual a 1,36 caballos. ¿A cuántos kilovatios kW equivale un caballo de vapor CV? C1 caballo igual a 0,736 kilovatios. ¿A qué equivale la potencia de un motor, es decir, a qué equivale la cantidad de trabajo que desarrolla el motor en la unidad de tiempo? Al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el mismo. ¿Y a qué número de revoluciones se alcanza la potencia máxima de un motor? D a un número de revoluciones próximo al máximo. ¿A qué régimen de revoluciones del motor de un vehículo es mayor el par motor? A un régimen medio de revoluciones. ¿A qué se deben principalmente las pérdidas energéticas que se producen en la transmisión? A. Al rozamiento. ¿Por medio de qué elemento se acciona un embrague de fricción en seco? A. Por medio de un pedal. Principalmente por medio de qué elemento se transmite la frenada al suelo. B. Por medio de los neumáticos del vehículo. Y. ¿Por medio de qué mecanismos se obtienen en la caja de velocidades con cambio manual las relaciones de desmultiplicación adaptadas a los diferentes valores que opone el vehículo al desplazarse? Por medio de un conjunto de engranajes. ¿Por medio de qué elemento compensa un convertidor de par la diferencia de revoluciones entre el motor y el tren de tracción? Por medio de una rueda directriz. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico? A. Ajustando la fiabilidad del embrague. Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado. ¿Cómo actúa una caja de velocidades? Como un convertidor de par. Y. El motor actúa como freno. Dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más corta. ¿Cómo consigue principalmente el ABS cumplir sus funciones? Regulando la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes. ¿Cómo consigue principalmente el VAS, asistente a la frenada de urgencia, cumplir sus funciones? Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. ¿Cómo consigue principalmente el ESP cumplir sus funciones? Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como ABS y ASR. ¿Cómo debe estar el motor cuando se quiere sustituir el aceite? B. Parado y caliente porque así se encuentra más diluido y al salir rápidamente facilita la salida de la suciedad. Y. ¿Cómo debe estar el motor para comprobar el nivel del aceite con exactitud? Parado y en frío. Y. ¿Cómo debe proceder el conductor en caso de detectar pequeños descensos en el nivel de aceite o agua al realizar los controles periódicos? Rellenando con el líquido correspondiente hasta restablecer el nivel necesario. ¿Cómo es conocida también la distribución electrónica de la fuerza de frenado? Electronic Brake Variation, EBV. Índice de. ¿Cómo es la cantidad de combustible que se inyecta en el motor y el par motor cuando éste gira a bajas revoluciones? A. Pequeña y por tanto también lo es el par motor. Para conocer los riesgos implícitos de las operaciones y revisiones de mantenimiento del vehículo, ¿qué debe consultar el conductor en primer lugar? Debe consultar el libro de mantenimiento y cuidados facilitado por el fabricante. Índice de. ¿Cómo se conoce el efecto producido por la retención que el motor produce en el vehículo cuando se deja de acelerar?
Motor. C. Índice. ¿Cómo se denomina al motor que conserva un par similar durante una amplia gama de revoluciones? Elástico. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos frenantes del freno de servicio? B. Efecto Fading. ¿Cómo se denomina el sistema que corta la inyección de combustible cuando el vehículo supera una determinada velocidad? Limitador de velocidad. ¿Cómo se denomina el sistema que evita que las ruedas se bloqueen durante las maniobras de frenado, con lo que se consigue un mayor rendimiento de frenado, así como mantener el control de la dirección del vehículo? ABS. El par motor está relacionado con C. La expansión de los gases quemados en el interior del cilindro. ¿Cómo se denominan los tres ejes dispuestos en una caja de cambios o de velocidades? Primario, intermedio y secundario. ¿Y cómo se denomina un neumático que es especial para su utilización en barro y nieve? M y S. ¿Cómo se denomina un neumático que lleva los flancos reforzados? Reinforced. ¿Y cómo se denomina un neumático que no lleva cámara? Tubeless. ¿Cómo se denomina un neumático que se puede regrabar? A. Regrobable. ¿Cómo se detecta que no se quema la totalidad de carburante presente en los cilindros del motor? C. Porque el color del humo de escape es negro. ¿Cómo se llama el par que proporciona la tracción para que, aplicado a través de la adherencia entre neumático y calzada, permita el desplazamiento del vehículo? Par en rueda. Índice. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el motor diésel transforma la energía química del carburante en energía mecánica? Combustión. Índice. ¿Cómo se llama la energía que tiene un vehículo por estar en movimiento? C. Energía cinética. ¿Cómo se llama la pieza de accionamiento en un convertidor de par? Rueda bomba. ¿Cómo se llama la pieza de salida de un convertidor de par? A. Rotor. ¿Cómo se llama la pieza que, dentro de un cilindro, recibe la presión generada por la combustión del carburante que la desplaza de arriba hacia abajo? Pistón. ¿Cómo se llama la pieza que transmite la presión de la combustión, recibida por el pistón, al cigüeñal? Biela. ¿Cómo se llama la propiedad que describe la mayor o menor facilidad de un aceite para pasar por las canalizaciones? Viscosidad. ¿Cómo se llaman las curvas a través de las cuales se representan el par y la potencia, en las cuales se ve cómo varían las prestaciones en función de las revoluciones? Curvas características. Índice de. El par motor se produce debido a una fuerza de expansión de los gases quemados en el motor que se transforma en giro del cigüeñal. ¿Con qué tipo de caja de cambio se puede ahorrar más carburante? Con cajas de cambio manual. Índice de ¿Cómo se puede detectar un aumento en el consumo de carburante? Con un control periódico anotando las cargas de carburante y los kilómetros recorridos. ¿Qué puede causar problemas en el sistema de dirección de un automóvil? Las ruedas mal equilibradas. ¿Qué puede producir un desgaste irregular en los neumáticos? Circular con las ruedas mal equilibradas. En un automóvil provisto de embrague de fricción en seco, cuando no se pisa el pedal del embrague, la transmisión del movimiento del volante motor a la caja de velocidades se realiza
B. Mediante unos muelles que presionan el disco de embrague entre el plato de presión y el volante motor. ¿Qué efecto se produce en el régimen de revoluciones del motor hasta llegar a las ruedas? B. Se produce una desmultiplicación.